Lo que he hecho con la predicación del día de hoy es mirar unos versículos de Efesios capítulo 5, pero la manera como lo vamos a mirar nos vamos a enfocar bastante en el contexto en que fue escrito ese texto y a mirar cómo encaja en el libro de Efesios y también cómo encaja con el libro de Génesis. La razón por la que lo he hecho así es porque antes hemos hablado de este texto, pero pienso que sí, porque está dedicado a la esposa. El esposo o la mujer, el varón que está casado, considere lo que vamos a estudiar, pero no como algo para imponer sobre su esposa, tal vez algo para orar por ellas. Y las esposas deben considerarlo como algo por qué orar. Ahora, ¿es solamente para las que son esposas? No, esta es una descripción de la mujer en la palabra. Es una área importantísima en la mujer, ¿sí? Y de todas maneras, para ser mamá hay que ser primero esposa. Estamos hablando entre creyentes, obviamente. Entonces, todo va en ese contexto, ¿sí? Y vamos a ir a Efesios 5, versos 22 al 24. El título que le he dado es la mujer bienaventurada. Algunas van a decir, pero si nos va a hablar de su misión, ¿por qué dice que la mujer bienaventurada? Porque eso es lo que la Biblia dice. Sí, quiero que miremos bien qué es lo que enseña. Efesios 5, 22 al 24. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Señor, pedimos ayuda para entender este texto y sobre todo la disposición para buscar la forma de cómo aplicarlo. Ruego por todas las mujeres que están presentes aquí y la forma como este texto puede edificar sus vidas, su caminar contigo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Centralmente ese texto está hablando del sometimiento, pero antes de hablar allí del sometimiento, Pablo habla en el verso 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Lo que deja ver es que el sometimiento mutuo es algo esencial para cualquier tipo de relación. El sometimiento es esencial para cualquier tipo de relación. Entre amigos, entre padre e hijos, entre hermanos en la congregación, el sometimiento mutuo es muy importante. Entonces, cuando Pablo habla del sometimiento de la esposa a su esposo, él no lo está poniendo como algo separado, como algo que se puede quitar de allí e ignorar todo lo demás que él está diciendo. No funciona así. No es como un eslabón perdido por allá. Es parte de todo el contexto que hay allí. Y lo que deja ver es que no hay tal cosa como un cristiano solitario. Hay llanero solitario, pero no hay cristiano solitario. El cristiano pertenece al cuerpo de Cristo. El cristiano funciona en unidad con el cuerpo de Cristo y eso demanda un sometimiento unos a otros, entre todos. ¿Sí? No hay un plan de parte de Dios para un creyente en particular. Es decir, no es tan apropiado decirle a un creyente, Dios tiene un plan grande para ti. Dios para ti te quiere bendecir. No. Cuando usted se fija, la Escritura habla en relación con el cuerpo de Cristo. El plan de Cristo tiene que ver con la iglesia, no con un cristiano en particular. El hablar así levanta el ego en las personas, decir Dios tiene un plan para ti, Dios va a hacer cosas grandes contigo. No, es con la iglesia. Cuando Cristo venga, Él no va a venir por un cristiano en particular. Jesucristo viene por su iglesia, por los creyentes, por los que Dios ha adoptado ahora como sus hijos, por los que tienen su confianza en Cristo Jesús por ellos. Entonces es importante ver el contexto de lo que vamos a ver del sometimiento en relación con la iglesia del Señor. Yo creo que eso puede ayudar para crecer en esta área. El plan del Señor es para su iglesia. Así que es necesario estar sujetos unos a otros.
Ahora, dentro de la sumisión, esta es una en particular que es presentada por el apóstol Pablo como la más sobresaliente, la sumisión de la esposa al esposo. ¿Por qué digo como la más sobresaliente? Porque si usted se fija, cuando Pablo habla del matrimonio, al terminar ahí en el capítulo 5, dice, esto digo en relación con Cristo y su iglesia. Entonces, mujeres, su nivel de sometimiento, como la Biblia indica, es algo que exalta grandemente al Señor y muestra la relación de Cristo con su iglesia. Obviamente está la parte del esposo también, pero en este caso nos estamos refiriendo a la mujer. Así que verso 22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y fíjense que dice, estén sometidas. No dice, de vez en cuando consideren someterse, o en algunas cosas miren a ver si se pueden someter. Dice, estén sometidas. Está hablando de un estado continuo de sumisión. Es decir, es una actitud que gobierna el corazón de la mujer cristiana. Estar sometida a su marido como al Señor. El matrimonio, estamos hablando de relación, someterse unos a otros es necesario en toda relación. Ahora hablamos del sometimiento de la mujer. Estamos hablando de que en el matrimonio es cuando más se nota. Es la primera relación que Dios estableció en el libro de Génesis, entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio. El hombre proveyendo, liderando a su esposa, la esposa sometida, respetando a su esposo y criando a los hijos. Es el orden que Dios estableció. Pero por causa de Eva, si no fuera por Eva, ¿dónde estuviera Adán? Por causa de Eva, cuando estaban en el Edén, la humanidad cayó. Se dirá, bueno, pero Pablo dice que en Adán todos caen. Sí, pero la que pecó primero fue Eva, no Adán. Esto es importante también para entender el por qué Dios estableció este orden, ¿sí? Entonces Dios establece el matrimonio para que sea la primera relación en la tierra, la principal. Y después de eso viene la caída, se pierde la armonía en el matrimonio. Y el hombre quiere entonces dominar a la mujer. Viene lo que es el machismo. Y la mujer quiere usurpar la autoridad del hombre, lo que se conoce como feminismo. Ambos son igual de perversos, machismo o feminismo. ¿Sí? Y es la lucha que confronta todo matrimonio desde entonces. Así que el Señor afirma en toda la Escritura que el orden original que estableció entre Adán y Eva nunca ha sido cambiado. Y eso lo hace cuando Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, al final de ese capítulo, dice acerca de la mujer en relación con la iglesia, no ejerciendo autoridad, no enseñando, por tal no existe tal cosa como pastoras. Y dice, se refiere al orden de la creación, se va a Adán y a Eva. Es decir, el orden que Dios estableció. Cuando Él estableció el matrimonio entre Adán y Eva, es el mismo orden que gobierna al matrimonio el día de hoy. No hay ningún cambio. Traspasa cualquier cultura, cualquier situación, es igual. El hombre provee y lidera con amor. La mujer se somete y respeta a su esposo criando hijos. Es lo mismo que Pablo afirma en el verso 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. La diferencia se encuentra en que esto es posible para la mujer que es creyente en el Espíritu. Es decir, no estamos hablando de un esfuerzo meramente humano. Estamos hablando de la obra del Espíritu en el corazón de una mujer que es piadosa, una mujer que ama a Dios, una mujer que quiere servir a Dios y puede hacer esto, ¿sí? Y una mujer así se puede someter a su esposo, así como la iglesia se somete a Cristo porque es obra del Espíritu. O sea que el texto anima y exhorta a la mujer, que es algo que tenemos que ver aquí, a estar llena del Espíritu. Si una mujer no está llena del Espíritu, una mujer no se puede someter a su esposo como la iglesia se somete a Cristo, porque esto no es un esfuerzo humano. Esta no es la virtud de una mujer. La mujer opera diferente en su corazón, quiere usurpar la autoridad del hombre, eso es lo que la mujer quiere hacer. Y un hogar donde un hombre no se amarra los pantalones, como se dice, y no toma el liderazgo que debe tomar, la mujer lo va a tomar. Hay iglesias, vemos el problema, muchas iglesias donde hay mujeres liderando a la iglesia y dice, ¿qué pasó aquí? Pues que los hombres no quieren. Pues sí, si el hombre no quiere, la mujer va a tomar ese liderazgo. ¿Aprueba Dios eso? No, Dios lo condena porque eso blasfema
la doctrina de la palabra. Es lo que dice el libro de Tito. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la mejor manera en que una mujer creyente puede vivir para obedecer lo que dice aquí, para vivir como dice aquí? Y cuando digo la palabra obedecer, esto no es una carga pesada que Dios puso sobre la mujer. Esto no es algo que minimiza a la mujer, para nada. Acuérdense, la semana pasada, el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y cargados, yo os haré descansar. Toma mi yugo que es fácil y lleva mi carga que es ligera. Y cuando miramos qué significa esa carga, se refiere a obedecer al Señor, obedecer sus mandamientos. Este está allí, este no es una carga para la mujer. El mundo toma esto, lo tuerce y hace pensar que la mujer que no lo hace es la que está bien, pero está al revés. Y nos interesa lo que Dios dice. Y lo que el Espíritu le muestra a las mujeres para que pueda hacerlo, pero tiene que estar llena del Espíritu. Así que miremos versos 19 al 21, para entender cuál es la condición para que la mujer cristiana se pueda someter a su esposo. Versos 19 al 21, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Está hablando de una persona llena del Espíritu. Ese es el fruto que se manifiesta en esta persona. Entonces las características de una mujer que se somete a su esposo tiene que ver con esto. Es una mujer que habla así, es una mujer que canta al Señor en su corazón, es una mujer que da gracias a Dios por algunas cosas. No, aquí dice, da gracias a Dios por todo. ¿Qué es ese todo aquí? ¿Cosas buenas o cosas malas? Pedro, en 1 Pedro 3, trata con este asunto, le dice a las mujeres que tienen maridos inconversos y que las tratan injustamente, le dice, sométete a tu marido. Trátalo como Sara trató a Abraham y lo llamó mi Señor. Eso es lo que tienes que hacer, porque eso honra a Dios y tal vez así lo vas a ganar para Cristo. Entonces, estas son las características de una mujer que se puede someter. La manera como habla, ella canta, alaba, da siempre gracias a Dios en todo. Y está en un contexto, esta mujer está en un contexto, no individualista en relación con la iglesia, pero es una mujer que se relaciona bien con la iglesia, que está en el sometidos unos a otros, está sometida en relación con la familia de la iglesia. Así funciona esta mujer. El mundo le quiere enseñar a la mujer a que sea individualista, a que busque sus propios logros, a que prosiga sobre sus propios sueños, sus propias metas. La Biblia dice que no. Dios ha establecido un orden. Y este es el orden en que la mujer que ama a Dios entra y vive una vida de plenitud, de libertad y es bienaventurada. Una ilustración de una sumisión mutua, la vimos el jueves en la reunión de miembros. Creo que experimentamos mucho de eso, en lo que se pudo hablar, lo que salió allí, y la intención era preservar o es preservar en la unidad del cuerpo. Así que lo que nos dejan ver estos versos es que el sometimiento de una mujer a su esposo está íntimamente ligado en su relación con la iglesia del Señor. Así como la iglesia se somete a Cristo, ella se somete a su esposo. Si la mujer no está ligada así, no puede obedecer lo que dice aquí. O lo va a querer hacer a su propia manera, a su propio estándar. Y todo lo que va a hacer es ofender al Señor, porque la Biblia dice que si no lo hace, el nombre del Señor es blasfemado. No puede estar aislada. Es parte del cuerpo de Cristo, es un miembro activo en el cuerpo de Cristo. Ella está en sumisión también a los líderes de su iglesia, está sometida en unidad con todos los miembros, está funcionando con los dones que le ha dado el Espíritu Santo, edificando a otros en el Señor. Es una mujer activa en la iglesia del Señor. Habla la verdad en amor. Mire, lo que estoy leyendo aquí, no estoy diciendo los versos, pero he sacado un resumen de Efesios capítulo 4 y Efesios capítulo 5, pero lo he puesto en palabras donde voy a describir lo que es una mujer que ama a Dios. Una mujer que ama a Dios, con lo que voy a describir aquí, que el texto me dice,
es una mujer que se puede someter a su esposo. Sin esto, lo importante, lo que quiero hacer énfasis es, no desconectemos la sumisión de la mujer como algo separado de todo lo demás, porque la palabra no lo presenta así. Y estoy hablando más del contexto que de la sumisión misma ahora, porque mi propósito es, si usted entiende el contexto en que se encuentra, la razón por la que Dios lo presenta, es posible que esto le va a ayudar a usted a ser una mujer más sumisa a su esposo, más cerca de parecerse a lo que Cristo dice en su palabra. Entonces, esta mujer usa sus dones para edificar a otros, está comprometida con los miembros de la iglesia, está sometida al liderazgo de la iglesia, habla la verdad en amor, no anda en la vanidad de su mente, se ha despojado de su anterior manera de vivir, se renueva en el espíritu de su mente y se viste de la mujer nueva, deja a un lado la falsedad, habla verdad con su prójimo, se enoja pero no peca, no deja que el sol se ponga sobre su enojo ni da oportunidad al diablo. Esta mujer comparte con los que tienen necesidad. Esta mujer no abre su boca con palabras malas, sino que solamente con palabras buenas para edificación, y solamente si la necesidad que está frente a ella lo amerita para que hable, no solo por hablar. Es una mujer que cuando habla imparte gracia a los que escuchan. Es una mujer que no entristece al Espíritu Santo de Dios. Es una mujer que se quita toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, malicia. Es una mujer que es amable con otros. Es una mujer que es misericordiosa, que perdona así como Cristo la perdona a ella. Es imitadora de Dios, es una mujer que anda en amor. La inmoralidad, la impureza, la avaricia, ni siquiera las menciona. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías. No participa de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien las denuncia. Tiene cuidado cómo anda. No como insensata, sino como una mujer sabia. Esta mujer aprovecha bien el tiempo. No es necia, sino entendida de cuál es la voluntad de Dios. Esta mujer no se embriaga con vino, sino que está llena del Espíritu. Esta mujer habla con salmos, con himnos, con cantos espirituales en su corazón. Esta mujer siempre da gracias por todo en el nombre del Señor y está en una relación de sometimiento mutuo con los hermanos y hermanas de la iglesia. Esta mujer, la que vive así, es exhortada por el apóstol Pablo a someterse a su esposo como al Señor. El sometimiento no está separado de las características de una mujer que está llena del Espíritu de Dios. Si esta descripción que acabo de dar, usted no cabe allí, algo está mal con usted. Usted necesita clamar al Señor y moverse a este modelo, a este estándar que Dios presenta de lo que es un creyente. Yo lo apliqué ahora a la mujer, para que usted pueda ser de bendición en su casa, para que por su comportamiento con su esposo el nombre de Dios sea exaltado, que esa es la razón principal, el por qué hacerlo. El sometimiento de la mujer en el matrimonio no está aislado de una vida piadosa y dedicada a servir al Señor y a la iglesia del Señor. Usted necesita estar activa en la iglesia del Señor. Usted necesita estar conectada con las hermanas en la iglesia del Señor. Usted necesita ser alguien que está usando sus dones para edificar a la iglesia del Señor. No piense que porque usted viene y se sienta aquí, escuche un mensaje y se va y vive su vida aparte de la iglesia del Señor, usted va a poder hacer esto. No puede. No puede. Dios dice que no. Aquí dice que no. El contexto no lo presenta. No puede decir una mujer piadosa tampoco que hace todo lo demás o parte de eso, pero cuando llega al sometimiento dice, ¿yo? ¿Someterme? Sería una mentirosa si dice que hace una cosa sin la otra. Todo va junto. Las dos cosas van de la mano. La primera lista es una descripción de la vida de alguien que ama a Dios. Así que si usted es una creyente, esta es su vida como hija de Dios. Yo leí puro texto, lo puse sin los versos. Estaba leyendo puros textos, yo no puse esto junto. La palabra me lo da. Tiene todo lo que usted necesita para someterse a su esposo.
Y usted, como mujer, parte de su oración diaria, cuando usted está a solas con Dios, cuando usted cierra la puerta y no hay nadie con usted, usted está orando específicamente, pidiéndole a Dios por el área de sometimiento en su corazón hacia su esposo. Es algo que usted lo considera como muy valioso, como una perla de mucho valor. Y algo por lo que usted clama continuamente, constantemente, le está pidiendo al Señor por esa área en su vida de sometimiento a su esposo. ¿Cuáles son las condiciones de parte de Él para que usted se someta a Él? La palabra no le da ninguna, nomás le dice sométase a su esposo en el Señor. Claro, si su esposo le va a invitar a pecar, usted simplemente dice no. Amo al Señor más que a ti, tengo que obedecerlo a Él. Pero tenga cuidado con eso. Tenga mucho cuidado con eso. Porque cuando el esposo no la está invitando a pecar, usted debe someterse. ¿Cómo funciona eso del sometimiento? Lo vamos a ver más en detalle un poquito más adelante. Y usted va a ver que la palabra no da mucho espacio en esto. Y a veces la mujer quiere, por la influencia que hay del mundo, pensar que eso del sometimiento es algo que según como conviene, o si me siento que debo hacerlo, lo voy a hacer. No, la Biblia no dice eso. No dice eso. Dice que como la iglesia se somete a Cristo, así la mujer se somete a su esposo. Un obstáculo grande para llevar a cabo el sometimiento es un mal entendimiento del concepto bíblico del sometimiento. Es una noción rara que no es bíblica. El mundo, ¿qué ha hecho con el sometimiento? Lo ha tomado, lo ha pisoteado, lo ha malinterpretado y es más, humilla a las mujeres que lo hacen. Porque el mundo detesta el orden de Dios. Y lo principal que es atacado por el mundo es el matrimonio. Entonces, la mujer que no se somete es más exaltada. No es fuera de lo común escuchar una mujer que se queja de su esposo y otra le dice, pues déjalo. ¿Para qué estás ahí? Tú no tienes por qué estar sufriendo, tú puedes ser feliz. Es común a veces escuchar eso en el mundo. Esas son las mentiras del diablo. Pero lo que Dios dice, la palabra someterse en griego es la palabra hupotazo. La palabra hupotazo en griego es una palabra que es un término militar. Ese término militar indica que la persona en hupotazo está bajo la autoridad de otra persona y está sometida a esa autoridad. Eso es lo que indica esa palabra. No significa otra cosa. Es estar bajo autoridad. Es haber sido puesto bajo sujeción. Miremos un ejemplo del uso de esta palabra en 1 Corintios 15, 28. Estamos cerca. 1 Corintios 15, 28. Y aquí usa la palabra hupotazo 3 veces. Está usada aquí. Para mirar un poquito el contexto cómo se usa esa palabra. Dice, 1 Corintios 15, 28, y cuando todo haya sido sometido, hupotazo, a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará, hupotazo, a aquel que sujetó su hupotazo, a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¿Qué está hablando Pablo aquí? De que todo sea sujeto a él, el Hijo se sujetará a él para que todo sea sujeto a él. Está hablando de la exaltación que Dios recibe en el sometimiento. ¿Quién es el que se está sometiendo aquí en este texto? El Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo es inferior a usted o superior a usted? Él es el Señor, Él es Dios, Él es el Creador. Entonces, si la mujer entiende, la Biblia me dice que Jesucristo, el Hijo, se somete al Padre. Entonces mi posición cuando dice, como la iglesia se somete a Cristo, así la esposa se somete al esposo, yo debo de hacer eso con gusto, con alegría en mi corazón, no como arrastrada que tengo que llegar allí. No. Es algo por lo que oro continuamente y es algo en lo que busco deleite para hacerlo porque la palabra lo presenta como algo glorioso. Y lo principal que hacemos todos en nuestras vidas es honrar a Dios. ¿Sí o no? Santificado sea su nombre. Es lo principal en todo lo que hacemos. Entonces, la palabra que Pablo está usando allí en Efesios, la que usa aquí en 1 Corintios, nos presenta que el término está hablando de algo honroso para Dios. Ahora, cuando Cristo se somete al Padre,
¿Quiere decir que Cristo es inferior al Padre porque Cristo se somete al Padre? ¿El Hijo es inferior al Padre? No, cuando miramos la doctrina de la Trinidad, hablamos de un solo Dios en esencia, los tres son iguales, pero tres en persona. Un solo Dios en esencia, tres en persona. La persona del Hijo está sometida a la persona del Padre. La persona del Espíritu se somete al Hijo y al Padre. Entonces, ¿el Hijo es inferior? ¿El Espíritu es inferior? No, es un solo Dios. No puede haber diferencia. No hay diferencia. Entonces, en el matrimonio, cuando la esposa se somete al esposo, ¿quiere decir que ella es inferior y porque es inferior tiene que someterse? No, jamás. No dice eso, no implica eso. Está hablando de un orden que Dios estableció dentro del matrimonio. Es un orden solamente. Y para poder hacer eso, estuvimos orando acerca de esa actitud. Filipenses 2:8 dice, hallándose en forma de hombre, hablando de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué está diciendo este texto? Este texto está describiendo la sumisión del Señor Jesucristo que acabo de mencionar en 1 Corintios 15:28. ¿Cómo se sujetó el Hijo al Padre? ¿Cómo lo vemos que se manifestó esto? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y pensar a la mujer, ¿me tengo que humillar? Pues me va a pisotear si yo me humillo. El Padre nunca pisoteó al Hijo porque Él se sometió a Él. Y el humillarse es algo glorioso porque inmediatamente dice que después de que el Hijo se sometió y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y Él dice, ¿para qué? Para gloria de Dios Padre. Entonces el sometimiento del Señor Jesucristo le trae gloria al Padre. El sometimiento de la esposa al esposo le trae gloria a Dios, porque es el propósito de Dios dentro del matrimonio. Es el orden que Dios ha establecido. Y la manera de hacerlo es, como dice este texto, Filipenses 2:8, humillación y obediencia. Dos cosas que las mujeres del mundo, las paganas, no quieren oír. Estoy hablando a mujeres cristianas. Dos cosas que ellas no quieren oír: humillación y obediencia. Esto es bueno. Esto es bueno, esto es honroso delante de Dios. Tenemos que tomar el concepto bíblico como es y tomar una decisión. Usted tiene que tomar una decisión, las esposas y los esposos también, de creer y tener fe en el Señor, que así como Él dice, así es. Y entonces buscar obedecer esto, buscar hacer esto. En pocas palabras, estar sujeta al marido es estar bajo su autoridad en una actitud de obediencia a Él. Eso es lo que dice el texto. Sujetarse al esposo es hacer como Él pide, sin replicar ni cuestionar, sino en total obediencia. Eso significa la palabra opotazo. Eso significa la palabra opotazo. Si usted le quiere cambiar y le quiere buscar por otro lado, entonces consulte con el diablo y él le va a dar otras ideas. Consulte con el mundo, pero no con Dios. Dios no nos da opción aquí. Dios está presentando una sola verdad. Jesucristo declaró cuando habló de sí mismo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él declaró que el camino para la salvación es angosto. Y si nosotros miramos este texto es muy angosto. Para el mundo esto se llama close-minded. Porque el mundo quiere tener una mente abierta. Es decir, todo entra y todo sale, no hay una puerta. Pero el creyente no es así, porque el creyente toma la palabra de Dios, tiene una puerta que la abre, que se llama discernimiento, y la cierra cuando no debe entrar otras cosas, y deja entrar la verdad de Dios para ser transformado su entendimiento, y entonces vivir en una sola línea, un solo camino. Es Cristo Jesús, una sola verdad. Y no te da opciones, no da opciones. Escuchamos a Dios, no escuchamos al mundo. Tomamos el concepto de Dios, no el del mundo. Sujetarse al esposo es hacer como Él pide, sin replicar ni cuestionar, sino en total obediencia. La actitud como se lleva a cabo es igual a la que hubo en Cristo. Es decir, se somete con gozo y plena libertad, trayendo honor y gloria a Dios al hacerlo. Si usted como esposa no siente gozo, alegría y una sensación de libertad y honor hacia Dios al someterse a su esposo, usted no se está sometiendo, usted está pecando. ¿Por qué? El libro de Filipenses dice
Nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria. Así dice. Y más adelante, en ese mismo capítulo, dice, sin quejarse. Sin quejarse. Es igual cuando se habla de la obediencia de los hijos a los padres. ¿Cuándo es verdaderamente obediencia? Cuando el hijo se le pide algo y lo hace con alegría y con buena disposición. Cuando un hijo hace algo, se supone que está obediendo, está a regañadientes y está cuestionando la autoridad de sus padres. No está obediendo, es un rebelde. Es todo lo que es un rebelde. Y un padre que permite eso está formando un hijo del diablo más que un hijo de Dios. La palabra habla de la obediencia, hupotazo, el sometimiento de un solo concepto. Y el ejemplo es Cristo. Es hacerlo con alegría y con disposición, buscando la oportunidad y la ocasión para llegar a hacerlo. De eso está hablando el texto. ¿Por qué debe someterse la mujer? Miremos el por qué. Regresemos a nuestro texto base, allí en Efesios 5, el verso 23, y nos queda faltando uno más y acabamos, ya aquí ya vamos a ir cerrando pronto para disfrutar la comida juntos. Verso 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Aquí está el por qué. ¿Por qué debe someterse la mujer? Porque el marido es cabeza de la mujer. Así de sencillo, Él es la autoridad, así como Cristo, es cabeza de la iglesia. El hombre y la mujer son iguales delante de Dios, eso que quede claro. El hombre y la mujer son iguales delante de Dios. No hay diferencia en cuanto a su valor. El precio que se pagó por un hombre y por una mujer es el mismo, en la misma sangre del Señor Jesucristo. Es por Cristo y en Cristo que ambos pueden presentarse delante de Dios siendo aceptados al mismo nivel delante de Él. Ambos son habitados por el Espíritu de Dios, el hombre y la mujer, cristianos. Ambos tienen las mismas promesas, la misma protección, el mismo futuro en Cristo Jesús. No hay diferencia, pero no fueron creados de la misma manera. Y ahí es donde Pablo, para establecer el concepto de liderazgo del hombre, del sometimiento de la mujer, él se va al orden de la creación. Génesis 2:7, vamos allí rápidamente, Génesis 2:7. Regresémonos al comienzo. En el día número 6 de la creación, Dios crea al hombre. Crea los animales y después crea al hombre. De paso, los animales, como Dios los crea, Dios dice que sean los animales y dice que se produzca eso en los animales, es todo. Cuando crea al hombre es diferente. Dice que Dios lo forma y sopla aliento de vida en él. El hombre es completamente diferente al animal. El hombre no tiene nada que ver con el animal en cuanto a su esencia, en cuanto a su formación. El espíritu, el alma es completamente diferente. El mundo quiere quitar esas diferencias y juntarlo todo con las películas que presentan, pero es diferente. Ok, enfoquémonos aquí, Génesis 2:7. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló en su nariz aliento de vida. Está hablando de poner su espíritu en él, o espíritu en el hombre, para que tenga vida, lo cual lo hace diferente al resto de la creación. Versos 15 al 17. Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Ok, una pausa aquí. Capítulo 1 dice, Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a su imagen y semejanza, les dijo que se multiplicaran, que llenaran la tierra, la sojuzgaran. Está hablando de los dos en general, pero en el capítulo 2 nos da el detalle, cómo sucedió la creación. Y dice que está hablando del hombre, aquí no está hablando de la mujer no está por ningún lado aquí. Verso 15, entonces el Señor Dios tomó al hombre, está hablando del ser humano, a Adán, no el ser humano en general, y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Qué está haciendo el hombre allí? Lo primero que Dios le da a hacer, trabajo. 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre, a Adán, porque Eva no está allí, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿A quién le dijo? A Adán. Eva no está allí. Eva no está aquí. Es Adán, es el hombre. El hombre recibe la instrucción de Dios. El hombre se ha encargado de trabajar y laborar la tierra. Eso es lo que Dios le da, que en ese entonces, antes de la caída, no era como el trabajo ahora, era algo placentero para el hombre. Verso 18. Y el Señor Dios dijo,
Aquí, después de que Dios ha hecho todo esto con el hombre, le ha dado la autoridad, le ha dado instrucciones, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda idónea. Aquí está dando la razón de la creación de la mujer. La razón, el motivo por el cual Dios creó a la mujer lo está dando aquí en detalle. ¿Y cuál es ese motivo? Una necesidad que el hombre tenía. No era bueno que el hombre estuviera solo. Dios le dijo a Adán que le pusiera nombres a todos los animales y no se halló compañía para él en ninguno, obviamente que no. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, todo el mundo tiene pareja, pero no el hombre. Voy a hacerle una ayuda idónea, le voy a hacer una compañera. Verso 18. O ese es el que acabamos de leer. Ok. Verso 22. Dice, la formación de Eva. Fíjese que es bien diferente que como Dios formó a Adán. Adán lo formó del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en él y vino a ser el hombre. Con la mujer no. Verso 22. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. ¿De dónde está el aliento de vida en Eva? Viene del hombre. No dice que Dios se lo puso a ella. Viene del hombre. ¿De dónde viene la constitución de la mujer? Viene del hombre. No viene directamente del polvo de la tierra. El hombre viene directamente del polvo de la tierra, pero cuando forma a la mujer, ella es sacada del hombre, de una costilla del hombre. Es lo que está describiendo aquí. Entonces, son diferentes en función, pero son iguales en valor. El esposo es cabeza de la esposa y por eso ella se somete a él. El hombre tiene una función y la mujer tiene otra función. El llamado para el hombre es proveer y liderar con amor. El llamado para la mujer es someterse a su esposo y criar hijos. Aquí está definido. El mundo ha tomado y ha hecho otra cosa de esto, no nos importa, no nos interesa. Nos interesa lo que Dios dice. ¿Ok? Entonces ya entendimos el porqué. Ahora miremos otra pregunta. ¿Cómo y en qué debe permanecer sujeta la mujer? Es la pregunta. Verso 24, regresemos allí a Efesios. Y mirar el orden de la creación. Si usted mira el orden de la creación como lo hemos mirado, responde todas sus preguntas. Todas allí están respondidas. ¿De qué es el plan de Dios? ¿O por qué habla así en el Nuevo Testamento? Verso 24, allí en Efesios 5. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. El modelo para la mujer es la relación de Cristo con su iglesia. Lo que pide Cristo de la iglesia es que se someta a Él en todo. Es decir, la iglesia lee la palabra del Señor y la iglesia no le responde al Señor cuando no le parece al tú por tú, parándose a la altura de los ojos de Él, del Señor Jesucristo, diciéndole, no me parece lo que me estás diciendo, o por qué me estás pidiendo eso ahora. La iglesia no le habla al Señor Jesucristo así, ¿o sí? ¿La mujer le puede hablar al esposo así? ¿Puede, de acuerdo al patrón bíblico, hacer eso? Dice que no. La iglesia escucha la voz del Señor Jesucristo en la palabra y dice, yes, sir. Aquí estamos, vamos a hacer lo que tú dices, vamos a orar, lo hicimos ahora, estábamos rogando, Señor, ayúdanos a tener una actitud humilde, porque tu palabra nos dice que tengamos una actitud humilde. La iglesia no le dice al Señor Jesucristo, ¿yo por qué voy a ser humilde? Tú no lo eres. ¿Puede hacer la iglesia eso?
¿Puede la mujer hacer eso? No puede. No puede. No tiene permiso de parte del Señor para hacerlo. Lo tendrá del diablo, pero no del Señor. Y si la mujer no aprende a mirar las cosas así como Dios dice, no va a odiar el pecado que ella experimenta cuando se pone al tú por tú con su esposo. No lo va a poder odiar. Y si no lo puede odiar como Dios lo odia, no lo puede dejar. Vaya la manera para ingeniárselas de seguir haciendo eso. ¿Y cuál es el resultado? El nombre del Señor es blasfemado. La doctrina es blasfemada, dice Tito, capítulo 1. Esto es importantísimo para la mujer que ama a Dios, la mujer que está en Cristo Jesús. Este es el estándar de Dios para usted. Mire 1 Pedro 3, del 1 al 6. 1 Pedro 3, del 1 al 6. Siempre pienso cada año, es el Día de las Madres, tengo que ser bien amoroso con ellas, tengo que hablar de una manera suave, pero voy al texto y estoy orando y Señor, tengo que decirles la verdad porque parte del amor es presentar la verdad. Puedo hablarles bien bonito, oh, mire todas qué bellas y toda la labor que hacen y sí, gloria a Dios por eso. Pero necesito decir la verdad de la palabra porque eso es lo que va a edificar. Eso es lo que va a bendecir sus vidas. Cuando usted entra en esto que la palabra presenta, hermanas, usted es una mujer bienaventurada. Yo le estoy presentando el camino para que usted sea feliz en su corazón. Ese es el camino para que usted tenga gozo, libertad, plenitud de vida. El Señor Jesucristo dijo, vine a darles vida y vida en abundancia. Pero es en esta línea. Es así como Él dice. Y usted encuentra su plenitud como mujer haciendo esto. Porque no es tan complicado, está allí. 1 Pedro 3, del 1 al 6, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, está hablando de los hombres que no creen en Dios, no aman a Dios, para que los que son desobedientes a la palabra puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaron en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esa es una descripción de la sujeción en el actuar diario, en la manera de vestirse, en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de comportarse con su esposo, lo que Dios le pide a usted. Si su esposo es un creyente o no es un creyente, esto es lo que Dios le pide a usted. Y aquí está hablando de un contexto de persecución, Pedro. Y no creo que ustedes estén allí. Es el llamado de la mujer, esa es su parte en el matrimonio. Mire Tito 2, verso 5. Tito 2, verso 5, está ahí cerca, un poquito atrás. Le dice a las mujeres a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, otra vez cupotazo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces el porqué, aquí también hay parte del porqué, el cómo es en todo, el comportamiento de la mujer aquí es descrito y la razón principal para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Finalmente, honrar la palabra de Dios es la motivación principal. Si usted ama a Dios, usted ama su palabra. Si usted es una hija de Dios, para usted lo más importante es la palabra de Dios. Y no decir que usted lee la Biblia, o no decir que usted carga una Biblia, o no decir que usted va a un lugar donde leen la Biblia, es más que eso. Usted obedece lo que la Biblia dice, porque usted ama al Señor. Porque usted no quiere que el nombre del Señor sea blasfemado, ni su palabra sea puesta por el suelo, por no obedecer lo que dice aquí. Usted se deleita en obedecerlo, usted procura hacerlo. Es una lucha, pero el Espíritu le da la fortaleza para vencer. Obedecer lo que el Señor dice es el llamado y el logro mayor que una mujer pueda alcanzar en toda su vida. No hay mayor logro para ustedes, mujeres,
que ser una mujer que obedece la palabra del Señor, así como está presentada aquí. No hay mayor logro. El Salmo 1 dice que usted es bienaventurada, y lo estoy aplicándolo a la mujer. Es bendecida, es feliz, cuando no anda según el consejo del mundo. Al mundo no le importa esto, usted no sigue ese consejo. Ni está en el camino de los pecadores. Usted no tiene ninguna mujer que es pecadora como su modelo para su vida. Ni en silla de escarnecedores se sienta. Es más, usted no habla como ellas hablan. Y usted no califica a otras como ellas las califican. Usted no hace eso. No hace eso. Al contrario, dice, sino que más bien en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley usted medita de día y de noche. Y si así es un deleite. Y es su oración constante para acoplarse a lo que Dios dice. La mujer feliz es la que vive conforme a la palabra de Dios. El yugo del Señor es fácil y la carga es ligera. Él no la llama para poner una carga sobre usted, al contrario, la llama para que pierda la carga pesada que lleva, tal vez por la falta de sumisión, tal vez por no obedecer o clamar a la luz de lo que dice aquí. Dios la llama a libertad y a una vida en abundancia. ¿Puede hacerlo? Sí. Usted tiene el Espíritu de Dios, tiene la palabra de Dios, está en la familia de Dios, en la iglesia. Es el deseo de Dios. Y si usted ora conforme a lo que dice allí, Dios quiere hacer eso. Dios la va a bendecir sobreabundantemente y le va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Vamos a orar, porque no cerramos y dejamos aquí. Creo que entender un poquito más del contexto de esa palabra, como la Biblia lo presenta en el libro donde viene y la Biblia en general. Pongámonos de pie, vamos a ponernos de pie. Ayuda mucho para que la mujer pueda vivir a ese nivel. Entrar a ese nivel es levantarse en Cristo, como describe la palabra en Isaías, como las águilas, como volando, como avanzando. Y como siendo testimonio que Dios va a usar para tocar a otras personas. Señor, gracias por lo que tu palabra dice. Señor, tu palabra nos enseña, nos redarguye, confronta nuestras vidas, nos corrige, nos muestra qué está mal y cómo corregirlo. Y nos instruye, Señor, para vivir en justicia, para ser preparados para toda buena obra, para hacer luz para el mundo. Oramos, Señor, por el fruto de este texto que hemos mirado el día de hoy. Padre, por el beneficio, por la bendición, por la bienaventuranza que esto representa, por la libertad que tú muestras aquí cuando esto se vive así, Señor. Gracias porque no es una carga pesada, Señor. El mundo lo ha querido pintar como algo horrible y difícil, pero es algo bello y es algo que es posible hacer por el poder de tu Santo Espíritu. Oramos, Señor, por todas las mamás en esta iglesia, por todas las mujeres en esta iglesia, las jovencitas, las niñas, que anhelen este estándar como lo más preciado en sus vidas, Señor. El estándar que tú presentas de lo que es una mujer de acuerdo al modelo de Dios. Gracias, Padre Santo. Oramos por las que no te conocen, las personas que no están en Cristo, pidiendo por la obra maravillosa que tú puedes hacer en sus corazones, para transformarles, para darles convicción de pecado, para llevarlas al arrepentimiento y a una confesión de fe en Cristo Jesús, para que sean salvas, para que tengan vida eterna, para que sean libres del pecado, Señor, y disfruten la libertad de la vida abundante que tú prometes, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado. Lo guardamos en el corazón y decidimos, Señor, procurar obedecerte en base a esto. En el nombre de Jesucristo. Señor, gracias. Quiero darte por los alimentos que en un momento vamos a tomar, que los varones están preparando. Permítenos disfrutar la comunión entre nosotros, crecer al hablar, animarnos, ministrarnos, orarnos por otros, reír juntos, Señor, y crecer como la familia que tú has formado aquí. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.